tardes y bienvenidos todos y todas a este foro de Encuentros con la Cultura, una tarde más, que estamos aquí felices de estar en este municipio como es Benavís, donde tanto apuestan por la cultura, donde están haciendo una magnífica labor este ayuntamiento para traer a gente del panorama nacional como el invitado que tenemos hoy aquí en nuestro foro. Hoy volvemos a tener sentado en nuestra mesa a un periodista de raza, a una de esas personas que pertenece a esa estirpe a extinguir del periodismo valiente, del periodismo de la fortaleza, de ese periodismo en el que hay que decir muchas veces no, y que él ha sabido en los momentos precisos de su vida decirlo. Y sobre todo que concibe esta profesión del periodismo como un servicio público, que es en realidad lo que es. Todos le conocéis, es David Jiménez, que anteriormente habéis estado en algún encuentro, muchos de los que estáis aquí, con su bestseller El director, y que hoy se acerca a nuestro círculo cultural con el libro El corresponsal. Él fue director del Mundo, ahora es columnista del New York Times, y en este nuevo libro nos lleva a, él dice, el país más bello y triste jamás inventado, que es Birmania. A través de una novela romántica, de acción, descubre el mundo íntimo de los reporteros, de ese oficio tan antiguo que son los reporteros de guerra. Y esto le avala que ha estado 30 años en Asia como corresponsal del diario El Mundo. Ha estado en países como Corea del Norte, Siria, y en este caso la novela está basada en Birmania, en la famosa revuelta del azafrán, liderada por los monjes budistas. Y bueno, fijaros si es un oficio que le gusta a todo el mundo, que hasta nuestra misma reina Leticia desempeñó en el año 2003 el papel de corresponsal de guerra en Basora, en Irak. En Basora estuvo, ¿no? En Basora, efectivamente. Así que está de moda ser corresponsal. Bienvenido y mil gracias por estar sentado un día más en esta mesa de encuentros. Un aplauso para David. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Benavís. Es un gusto estar aquí. Bueno, Amparo, ¿no? que me ha traído y que siempre es una anfitriona increíble y además hace estas presentaciones maravillosas que a uno le gusta escuchar. Llegué 5 minutos tarde porque aunque nunca me perdía cuando iba a Afganistán, he conseguido perderme en Benavís. En Benavís, ¿no? Y afortunadamente me han rescatado cuando me estaba ya yendo montaña abajo y me han dicho, no es por ahí. Y digo, vale. Te ibas a la Zagaleta, tú como buen listo, sí, ahí a indagar, donde no dejan entrar a nadie. A comprarme un terreno. ¿No? Pero bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos. Yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Es una novela donde he intentado llevarme a los lectores a un viaje conmigo al mundo íntimo y personal de los corresponsales, ¿no? Que normalmente pues vemos sus crónicas, las leemos o vemos en el telediario, pero realmente no sabemos muy bien quiénes son estos personajes. Y en una revuelta como la del azafrán, que yo cubrí en Birmania, he situado a unos personajes fascinantes, inspirados muchos de ellos en lo que me encontré en esos, no 30 años, no me pongas tantos, 20 años. Ya te he hecho muy mayor, ¿no? Soy corresponsal, porque 30 sí, me situaría ya en una edad un poco más mayor. Y bueno, en esos 20 años tuve la oportunidad de vivir pues, muchas aventuras, de vivir algunos peligros también, de vivir el mundo que recreo en la novela de los reporteros,
donde todo se vive siempre con una intensidad especial, ¿no? La amistad, el amor, la lealtad, la traición. Claro, cuando tú sabes que a lo mejor al día siguiente no estarás ahí, y cuando estás viviendo al filo y al límite cada día, pues todas las cosas de la vida yo creo que tienen una intensidad especial. Y como tú has dicho, tiene amor también la novela, ¿no? Porque los reporteros de guerra, a pesar de estar en conflictos, tienen tiempo para el amor. Los que estábamos casados, no. Bueno, cuando leáis la novela tendréis vuestra propia opinión. O sea, el personaje de Nang es esencial en el libro. Ahora vamos a ir hablando sin hacer spoiler, evidentemente. No spoilers, pero vamos a hablar de ese componente amoroso que ha sorprendido tantísimo en la novela. Pero es verdad que en los años que he sido corresponsal, en conflictos, en revoluciones y demás, pues esas cosas ocurren, ¿no? Y están los bares de corresponsales, donde al final del día también pasan cosas. Y está todo ese mundo íntimo que también está lleno de contradicciones, porque al final hay muchos juguetes rotos en ese mundo, gente que ha visto cosas muy malas, digamos, el lado oscuro de la condición humana durante mucho tiempo, ¿no? Y eso también crea personalidades heridas, con heridas interiores importantes. Y bueno, lo que he intentado es también contar cómo es la vida bajo una dictadura totalitaria como la que sufre Birmania. Cuando yo estaba en febrero del año pasado, precisamente en Málaga, escribiendo el libro, llegó la noticia de un golpe de Estado en Birmania otra vez. Se interrumpía la breve democracia que habían tenido. Y aquello, viendo las imágenes otra vez del ejército birmano aplastando a inocentes en las calles, pues fue muy emotivo, porque me llevó todavía con más intensidad a los momentos que yo estaba escribiendo. Cuando yo cubrí la revuelta del azafrán, una de las cosas de las que fui testigo fue precisamente eso, de cómo los militares aplastaron la revuelta y dispararon a gente inocente donde yo estaba. Una de las personas que murieron fue un periodista japonés que se llama Kenji Nagai, al cual mataron a escasos 10 metros, ¿no?, la distancia que puede haber de aquí a la pared. Y también fui testigo de su muerte, y hoy él, en cierto modo como homenaje, es un personaje también dentro del libro. En el corresponsal. Además, dedicas este libro, nada más abrirlo, nos encontramos la dedicatoria a un compañero nuestro que es Ricardo Ortega, que murió de una bala en el conflicto de Haití, ¿no? Al final los buenos ganan siempre. No vamos a pensarlo, aunque, bueno, algunas veces sí, y otras veces la batalla para derrotar a los malos dura mucho, ¿no? Más de lo que todos quisiéramos. Es verdad que el libro está dedicado a Ricardo, que cubrió la guerra de Afganistán conmigo, que era un tipo íntegro, valiente, que creía absolutamente en jugarse la vida por contar la verdad. Y también está dedicado a todos los reporteros que no han regresado de las coberturas, porque yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que muchas veces no se reconoce su trabajo, de que a veces alguien que participa en una tertulia del corazón no solo cobra más, sino que está más valorado que los periodistas que ponen su vida en primera línea, ¿no? Sí, efectivamente. Y el corresponsal, siendo un libro de aventuras, de amor, de acción, también he querido que sea un homenaje para esos compañeros que todavía hoy además siguen poniendo su vida en riesgo. Has hablado antes de, bueno, cómo te causó auténtico estupor la muerte de Kenji Nagai, ¿no? Pero murió en realidad haciendo lo que más le gustaba en el mundo, lo que sueña un corresponsal, ¿no? Morir con las botas puestas. Sí, es una cosa que está también presente, ¿no?, en la novela, el espíritu del reportero y la mentalidad con la que va a estos lugares. También muchas veces es un poco... Y hay un diálogo en la novela en la que esto sale, no quiero hacer spoilers, pero es verdad que uno se puede morir de muchas maneras.
pueden atropellar por la calle o le puede dar un ataque al corazón después de haber estado estresado en un trabajo de oficina todo el día, ¿no? Y el reportero dice, bueno, pues asumo el riesgo de que a mí me pueden matar, pero creo que es importante que haga esto, lo disfrutas, está por supuesto la adrenalina que sienten y está, yo creo, el idealismo, porque a mí me costaría mucho personalmente, ¿no?, haber ido a guerras y haber puesto en riesgo muchas cosas si no hubiera pensado que los malos podían perder y que además aportar un poco de luz en esos rincones oscuros contribuía también a mejorar las cosas. En la novela hay dos personajes fundamentales. Uno es Miguel Bravo, que es un joven reportero entusiasta que llega idealista, con ambición de triunfar en su primera cobertura. Y luego está el veterano Daniel Linton, que ya está más mayor, es más cínico, se ha divorciado, cubre las informaciones desde el hotel y todos se preguntan, ¿qué ocurre? Es que ahora ya tiene miedo, ¿no? Está el príncipe, está claro, hay Nicole, la periodista explosiva que... Hay un mexicano fantástico. Que le viene de herencia. Los personajes son muy variopintos porque los que te encuentras en esos lugares lo son. Hay que ser un poquito especial y a veces raro para irte a una guerra. Claro, pero has hablado de esos corresponsales que hacen la crónica desde la ventana del hotel, que en España los hemos tenido y tienen nombres y apellidos en los conflictos, pues por ejemplo, no sé, el marido de una conocida presentadora de... Él es muy dado en los libros, en las novelas, a poner sinónimos en los nombres. Director, yo pensé que, bueno, ya me había echado demasiados enemigos. Ajá. Y pensé, bueno, voy a escribir una novela de aventura, de amor, que la gente no se enfade conmigo. Y de repente ya hay varios compañeros que la han leído y se han sentido, dicen... Es que evidentemente, pero es que lo que David estaba contando, yo estaba en Diario 16 entonces, en aquella época, y es que le caían hasta broncas. O sea, es que es indecente irte a un país y decir que estás allí en plena faena de guerra y estás, que se quedaba en los hoteles, pero no del país, sino en Europa, ¿entiendes? O sea, es que hacía la guerra desde otros sitios. Ese es el caso también de periodistas, claro, que luego aquí han estado en todas las tertulias y aupados en el poder también, ¿no? O sea que... Yo no quería hacer un retrato del corresponsal como lo habría hecho Hollywood. Solo el lado heroico, fantástico, de las aventuras, de los valientes. Eso está ahí y es verdad, y antes lo he dicho y hay que reconocerlo más. Pero es verdad que cuando vas a cubrir estas cosas también te encuentras canallas, granujas, golfos, personajes que no les importa nada la gente de la que escriben y que en realidad solo están ahí para intentar hacerse famosos. Están tipos como el príncipe, ¿no? El príncipe, por ejemplo. Que se pone el chaleco antibalas cuando las balas están a 200 kilómetros. Exacto. ¿No? Y estos personajes... Pero que luego se redime un poco el príncipe a lo largo de la novela. No, vamos a hacer spoiler. No, porque al final los personajes de una novela, para ser creíbles, tienen que ser como las personas. Y hay otro libro que yo escribí hace ya muchos años y me lo ha recordado mi rescatadora. ¿El de Kabul? Uno que es El lugar más feliz del mundo. El lugar más feliz del mundo. Lo llevaba bajo el brazo y me ha hecho ilusión, ¿no?, ver que lo tenía. Además le pusieron un 9 en el trabajo sobre el libro, lo cual casi 2 puntitos me los voy a atribuir, ¿no? Y en ese libro hay un capítulo que se llama Bruma, donde precisamente hablo de eso, ¿no? De cuando cubres conflictos, cuando vas a estos lugares, poco a poco también vas entendiendo las cosas, lo complejas que son, ¿no? Y llego a una conclusión en la que digo que al final las personas no somos todo oscuridad, ni todo claridad, ni todo luz. Bruma, ¿no? Y en esa bruma es donde hay que moverse y donde se mueven los personajes del corresponsal. Porque igual que en una oficina, en un despacho de abogados, en un hospital, en una universidad, al final no es todo buenos y malos, que me parece que es una división un poco infantil, ¿no? Creo que todos tenemos aristas, todos tenemos nuestros lados buenos y malos, y una de las cosas curiosas que ocurren en la guerra
es que lo mejor y lo peor se acentúan. Es decir, los extremos de cada... Los extremos se acentúan y por eso también esos conflictos o una revuelta como la de azafrán, Birmania es tan buen escenario para situar a esos personajes y llevarlos al límite para ver cómo se terminan comportando, ¿no? Y eso es un poco lo que... Y además esos comportamientos, una vez que os encapsuláis dentro de ese hotel, del Trader, ¿no? Donde vais a estar prácticamente como si fuera en una prisión de oro, ¿no? De tintes de oro. Ahí se significa también un poco la personalidad de cada uno de los personajes. Claro, y cada personaje tiene unos sueños y tiene un bagaje y claro, al final las decisiones que se toman pues dependen de muchísimas cosas, ¿no? Son reporteros que llegan a esa situación extrema que viven en Birmania desde, digamos, puntos muy diferentes y en momentos vitales diferentes. Y a mí me interesaba mucho adentrarme mucho en la personalidad de esos personajes, ¿no? Y que el lector se sintiera muy identificado y atrapado en ellos, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que la gente que lee la novela por ahora te dicen, ¿no? Que se han enganchado a los personajes. Son adictivos los personajes. Y uno de ellos, como estábamos antes diciendo, los componentes en tiempos de guerra, no puede faltar el amor. Y uno de estos personajes esenciales pues es Nan, la traductora, que es contratada por Miguel Bravo, por el corresponsal, y que acaban enamoraditos el uno del otro. Sí, no vamos a contar demasiado. No vamos a contar demasiado, pero que es un buen lugar en el mundo para refugiarse para cualquiera. Bueno, el Oriente ha sido siempre un lugar exótico que ha traído a los occidentales, ¿no? Y que tiene este halo de misterio, ¿no? Y el tema de la mujer birmana también, o la mujer oriental, pues al final está en la literatura y ha sido una de las cosas que han atraído también. Uno de los tabús también, porque hay una frase en el libro que él dice, como es al principio se puede decir, él se supone que tiene un medio amor, el corresponsal aquí en España, pero cuando llega a Birmania le dice este amor, si estás con alguna mujer allí, que no sea ni de estas que tiran las pelotas para arriba en las contracciones pélvicas, ni ninguna que te quieras al día siguiente, cuando te levantes, volverte a dormir con ella. Bueno, le dice una cosa que es verdad, ¿no? Si tienes una aventura, no me la cuentes, salvo que te despiertes con ella y quieres que siga ahí. Entonces, es una cosa seria. Estaré muy triste, pero entonces sí quiero saberlo, ¿no? Porque sabía eso, cómo son las mujeres orientales para los occidentales, lo que has dicho. Cuando uno vive en Asia, yo lo hice muchos años, ahí hay una expresión que es cuando alguien se quedaba prendado de la mujer oriental, decíamos, ya le ha entrado la fiebre amarilla. ¿No? La fiebre amarilla. Se quedaban completamente enganchados. Y fíjate que en el bloque de apartamentos donde yo viví 10 años en Tailandia, yo creo que en los 2-3 primeros años, al menos 4 matrimonios de parejas, de matrimonios occidentales, con hijos y demás, se rompieron porque ellos perdieron la cabeza por una mujer oriental. Entonces, algo debe haber ahí, no sé. Que no le ocurre a Miguel Bravo. No vamos a contar, pero quiero decir, ese elemento es importante. Ya decía yo. O sí. Claro, o sí. Cuando decía que quería contar la vida íntima de los reporteros, es que eso es un lado muy desconocido de las personas, mujeres y hombres que se van a jugar la vida a estos lugares, ¿no? Cómo interactúan, cómo se relacionan entre ellos, cómo es su relación con la gente que han dejado atrás. Porque antes decía que muchos son juguetes rotos. El corresponsal tiene una dificilísima adaptación. Es muy difícil estar cubriendo una guerra como la de Afganistán y al día siguiente coger un avión, volver a casa y estar en la cola del supermercado. Claro, y hablas de ese miedo hasta de salir a la calle o de no saber comportarte socialmente, porque es todo diferente. Y ocurre mucho
que si tú has estado, digamos, siendo testigo de lo peor de la condición humana, pierdes la confianza en la gente. Y cuando vuelves a tu país, miras a gente por la calle o a amigos y demás, y ves en ellos la capacidad de hacer las mismas cosas que has visto en esos países de los que vienes. Y te dices, claro, si esta gente viviera las mismas circunstancias que están viviendo en Birmania o en Afganistán o en cualquiera, o en Siria, el miedo, la destrucción, el riesgo, la guerra, la deshumanización, también probablemente nosotros nos comportaríamos como ellos. Y eso es una verdad que normalmente nosotros ni siquiera pensamos en ella. Los vemos en el telediario y decimos, sí, qué salvajes, ¿no? Qué monstruos, cómo se comportan. Y hay una frase en El Corresponsal en la que se dice que el reportero de guerra nunca regresa del todo del lugar donde conoció la verdad de los hombres. Sí, es decir, se queda atrapado. Cuando tú ves de lo que es capaz la condición humana y estás siguiéndolo, es muy difícil que no cambie tu percepción de las personas, que te vuelvas una persona negativa, oscura. Y ahí hay una lucha también de algún personaje en el libro que está luchando contra eso, ¿no? y que lo que quiere a lo mejor es ya hacer otra cosa. Hemingway decía que el reportero es un trabajo estupendo siempre que lo dejes a tiempo. Claro. Porque nosotros todos conocemos a personajes que de tanto cubrir conflictos, horrores y dramas, al final sufren mucho, ¿no? Personalmente, y sus vidas son un desastre porque les cuesta muchísimo adaptarse a cualquier situación normal. ¿Tú te embarcarías ahora en alguna fragata para ir a Ucrania? Mira, cuando veo el conflicto bélico, estoy en el sofá, yo creo que en casa me miran como diciendo, este se iría. Claro, es que al decirlo de Hemingway es que es... Este va a decir que se va al campo a comprar ¿sabes? La fruta y va a venir 3 meses después. Porque está claro que es un incipiente conflicto el que está cuajándose ahí. Pero ¿y porque lo llevas dentro? ¿No? La necesidad de contar las cosas, de cuando ves una historia, pues a mí todavía me entra el hormigueo y luego ya voy... Mis hijos también me recuerdan la edad que tengo y tal, y bueno, entonces digo, a lo mejor lo que tengo que hacer es contar mis batallas en libros, ¿no? ¿En plan abuelito cebolleta o qué? Sí. No. Y que sean los más jóvenes los que se van ahora a esos conflictos. Pero sí que soy un convencido de la necesidad de que sigamos yendo a esos sitios, a contar lo que está pasando en el mundo. Porque al final en España me da la sensación de que estamos tan centrados en nuestra batalla política diaria, que por cierto, menuda tenemos hoy. Claro, eso es un tema que ahora lo íbamos a tocar, la actualidad pura y dura. También te digo, la de hoy es muy divertida. La de hoy es una serie... Es una guerra, un Juego de Tronos... Es House of Cards en versión española y cutre. Total. O sea, con todos los elementos de traición, de... puñaladas, como es la política, ¿no? Yo como fui director del Mundo y lo viví de cerca, no me extraña absolutamente nada todos estos comportamientos. Y no me extraña nada tampoco que al final sean tus propios compañeros de partido los que te acaben... Claro, lo hablaba ahora con Julio de Onda Cero, digo, fíjate si nos atacan los políticos a nivel de coartar la libertad de expresión a los medios de comunicación, si intentan ir por nosotros, que hasta ellos se fagocitan como hijos de Neptuno, se matan entre ellos y son capaces de hacerlo entre ellos, que no serán capaces de hacer con los que estamos transmitiendo el mensaje y dando la información. Yo cuando fui despedido del Mundo con honores del diario El Mundo después de un tiempo récord de 1 año, que también os digo, ahora los despiden a los 4 meses. Yo pensé que... sí, duran... Yo pensé que a mí me... Mira a Fernando Garea, nuestro compañero, ahora hablaremos de ese caso. 3 meses ha durado. Cuento la anécdota de encontrarme a Pedro Cuartango, al cual despidieron después de mí también, 1 año después de estar en el cargo, sí. Y las bromas de decir, yo duré menos, yo duré menos, y era una pelea por el honor de haber durado menos, porque en España, cuanto menos duras en un puesto de ese, es que mejor lo has hecho, y con más principios.
Y como veáis a alguien que lleva mucho tiempo en un puesto directivo en los medios, sospechad. Igual que en política, ¿no? Normalmente han tenido que sacrificar muchos principios para mantenerse. Y eso a mí me da muchísima tristeza, porque debería ser al revés. Que la gente que tiene principios, y como decías tú, tiene el coraje de decir que no. El valor de decir que no. Cuando tienes... Que estos fueran los que reciben el reconocimiento y el premio, pero... No. Claro, tú venías en el 2015 con ese chute de idealismo que venías de tu corresponsalía y que venías viviendo, y te encuentras de repente con la dirección del mundo, que es un mundo contrapuesto totalmente. Y ahí es cuando me nombran que Pérez Reverte me da ese consejo. Sí, lo tenía por aquí, de retira. Ten cuidado con los amigos ruidosos y los enemigos silenciosos. Efectivamente. Es el mejor consejo que te pueden dar. Lo que pasa es que yo no lo seguí. Porque es verdad que de repente no sabes quién está del lado de tu proyecto, quién te está apuñalando por la espalda, gente que te viene efusivamente a decir que eres el mejor reportero periodista del mundo, en realidad por detrás te la está jugando. Bueno, son las intrigas del poder, ¿no? Entonces, el corresponsal, como dices tú, idealista que uno se encuentra en Miguel Bravo, en la novela, digamos que cuando llegó a España se pegó con el cinismo de la política y del poder en el relato que conté en El director, ¿no? Son dos libros que al final se complementan muy bien. Totalmente. Mirar, ayer mismo se me ponía la carne de gallina y de admiración viendo a nuestros compañeros en México, a los periodistas. Sabéis que ahí están matando a los periodistas como si fueran... Y ya no pueden más y se plantaron, no sé si visteis el telediario, delante del presidente del gobierno mexicano diciendo... Basta ya, hasta aquí hemos llegado. Un presidente que además increíble. Está señalando periodistas cada día en sus ruedas de prensa, a pesar de que los están matando. Ese es el nivel de desprotección de los periodistas en lugares así. Pero ahora imaginaros, porque esto es una de las cosas que a mí también me ha provocado dentro de mi propia profesión, que no se ha recibido con flores ni bombones cuando voy a una redacción, y es que yo les decía, y lo contaba también en el libro, ¿cómo es posible que en lugares como México, en Birmania, en China, en tantas dictaduras, los periodistas estén jugando la vida, o estén muchos de ellos en la cárcel, y en cambio en España haya periodistas que se vendan por una tertulia, por ocupar un puesto en una mesa política o a aferrarse a un cargo, ¿no? Y para mí eso era incomprensible. Por eso, después de haber visto, por ejemplo, cómo mataban a Kenji Nagai a escasos metros de donde yo estaba, cuando yo ocupaba el despacho del director, yo decía, pero estos políticos que me llaman para decirme que publique o no publique, pero están locos. Es decir, o sea, si a mí me han disparado a metros de donde estaba en muchos sitios, ¿tú crees que tú, politiquillo, me vas a intimidar? Que era una cosa... ¿En honor a qué puedes tú? Entonces yo, mientras me contaban sus películas, yo trabajaba y escribía mis mails, ¿sabes? O arreglaba cualquier otra cosa, porque me parecía absurdo que pensaran que podían imponerme lo que ellos quisieran. Y sin embargo, luego descubrí que es que funcionaba en otros medios, que lo conseguían, porque luego había muchas prebendas, luego había una licencia de radio, o había una publicidad institucional, y te bañaban con dinero los empresarios, los políticos, y te decían, si publicas esto, te voy a quitar el presupuesto de publicidad que pongo en el periódico. Y si hablas de esto, van a por tu puesto de trabajo, o sea, que es que lo estamos viviendo al día de hoy. Es que la censura ahora mismo en nuestro país es así de descarada, que el político va al director del medio o a decir, es que no, es incómodo. Por eso también era importante contar en El corresponsal un lado más idealista y romántico del periodismo. Que lo tiene.
que también es verdad, porque me puede la mala leche, pues le he puesto un poco de maldad, lo siento, ¿no? Algún compañero se puede enfadar, pero... Toro Sentado, por ejemplo. Toro Sentado, que es el director del periódico que ha hecho carrera sin levantar el culo de la silla. Por ejemplo. Sí, tiene un poquito de humor también el libro, porque yo creo que en este soy malo, pero con más humor que en el director. Pero, sí, hasta tiene corazoncito. Sí. Se lo decía cuando terminé de leerlo. Hay corazoncito en el libro. Yo soy malo con el periodismo en el sentido de que soy muy autocrítico y muy crítico, también por un amor absoluto a la profesión, ¿no? Y el respeto. Me ha dado además todo. O sea, y yo me considero un privilegiado porque no he vivido la precariedad que viven muchos compañeros. He sido reportero, he ido a una decena de guerras y he tenido el privilegio máximo, que es volver con vida, ¿no? Me han pagado bien, siempre. He sido director de un gran diario, he escrito para los periódicos más importantes del mundo. Y lo sigues haciendo, pero estás pagando un precio muy alto por esa valentía, David, porque al día de hoy, hasta con este libro, hay sitios donde han intentado vetarlo. Bueno, sí, hay sitios donde han venido, hay medios de comunicación. Una cosa que me ocurre mucho es compañeros que, bueno, pues que aprecian el trabajo que yo he hecho y me llaman, oye, y me gustaría entrevistarte. Y yo les digo, por supuesto, venga, hacemos cuando quieras y tal. Y a los 2 días te llaman y te dicen, se lo he dicho a mi jefe, eso ha ido al despacho de arriba y me ha dicho que no, que con David Jiménez no. Ese es el precio. Pero eso, a mí me parece que el precio lo está pagando alguien que vive en esa miseria. Sí, esos son los miserables, pero luego tienes la alegría de esta gente que compra el libro y los que están ahí, que valoran tu trabajo. Como digo, los que nos leéis, los que estáis allí fuera, son los que cada día nos hacéis que se nos olviden. Bueno, el director, por ejemplo, que fue un gran bestseller y ahora estamos haciendo una película sobre el libro y pues al final para mí es el triunfo de la verdad. Totalmente. Porque aquellos que querían acallar lo que se dice en el libro, pues no lo consiguieron. Y yo he podido seguir teniendo voz. A mí no me gusta ir de víctima, a mí me produce es un poco cómico. Para mí estos vetos no son cosas muy pequeñas. Pero David, es que hubo algo precioso, es que a raíz de ese libro los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información, las nuevas generaciones que de verdad van a ser, yo creo, la regeneración de esta profesión que tanto necesitamos, que haya una regeneración, te han escrito cartas y te han escrito contándote barbaridades que ocurren en sus medios. Pero la gran maravilla de ese libro fue eso, ¿no? Que es verdad que se me enfadaron gente en lo más alto, pero la reacción de los jóvenes periodistas de este país, de los estudiantes, todavía cuando voy a una facultad, cómo lo leen prácticamente en toda España y cómo los profesores los están haciendo leer como una recomendación para que salgan luego al mundo laboral del periodismo sabiendo lo que se van a encontrar. Y para mí eso es un premio, vamos, que cumple y sobrepasa completamente cualquier pequeñez o miseria de un veto o de aquí o de allá. Bueno, yo siempre digo que a mí me han echado ya de bastantes sitios, sí. Pero es lo mismo que decía antes de durar poco en el puesto. Es que yo creo que un periodista tiene que llevar una medalla cada despido. Cuando te han sacado de un sitio por defender tu integridad, la integridad de tu medio, la libertad de expresión, yo lo llevo como... Y que dices muy claramente que en el periodismo español los que triunfan son los lameculos y los que se pliegan, cosa que yo lo apoyo totalmente. ¿Tú quieres meterme más líos? No, yo me meto a diario también en mis propios... Yo he escrito una novela, ¿Sí? Una novela de amor. ¿Sabes? Y cada entrevista que voy acabo diciendo 3 burradas, me sacan el titular. Como el del otro día, los reporteros ganan 50 euros por pista, y las tertulias, claro. 6.000, y fui a una tertulia el otro día, política, no de corazón, y me dijeron, el presentador me dijo, dicen los tertulianos que por favor no digas esas cosas. Y digo, vale.
Claro, porque aquí están, eso, se sientan y cuentan la información del que está en la calle haciéndola, que está cobrando 50 euros por el artículo, y ellos se sientan como lo que veníamos hablando antes, ¿no? Los que están ahí toda la vida hablando de las noticias que los demás estamos en la calle todavía. Pues yo seré una becaria toda la vida, podré cumplir 70 años, pero voy a seguir ahí en la calle y en la calle haciendo la noticia. Pero luego hay toros sentados y vacas sentadas, que también hay que decirlo, que están ahí ocupando la silla. ¿Estás decidida a meterme en líos? No, A tirarme de la lengua. de verdad que no. Veo que se está grabando. Bueno, vaya tú. Es el canal nuestro. Mira, lo podemos censurar y todo. Bueno, estamos vaya aquí. tú, porque en algunos sitios que estás relacionado conmigo, pues, no te abren las puertas. ¿Cómo? Sí, te voy a decir esa sorpresa. ¿Perdona? En algunos sitios no. Será un honor, o sea, estar ahí a ese lado de verdad de ese periodismo que tú preconizas, porque es que es un oficio, Pero o sea... Pero pensemos una cosa que a mí es que me llama mucho la atención, y es, cuando hablamos de los médicos, todos entendemos que el médico quiere salvar al paciente. Sí. Nadie lo cuestiona, ¿no? Y el abogado, todo el mundo dice, pues intenta que su cliente salga inocente. Y ahora soy yo periodista y voy a un sitio y digo, yo lo que quiero es contar la verdad. Y te dicen no. La gente se ríe y dice, sí, hombre. Y dice, pero No. si la esencia del periodismo es esa, ¿cómo es posible que hayamos hecho las cosas tan mal para que ni siquiera al contar lo básico de nuestro oficio, que es vamos a contar la verdad, nos tomen en serio? Hemos perdido la confianza de la gente y yo creo que Con toda la razón. tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué hemos hecho mal? Pues hemos hecho muchas cosas mal, entre otras, tomar partido por un partido u otro, por una ideología u otra, por unas ideas. Y seguirías sentado en la misma silla, claro. Tú has dicho una cosa que era fundamental al principio, y es que el periodismo es un servicio público. Totalmente. Y es un servicio público incluso cuando lo haces desde una empresa privada. Porque aquí no estamos fabricando lavadoras, aquí estamos dando información que es fundamental para que la gente tome decisiones. Y lo que no puede ser es que esas informaciones vayan dirigidas. vengan contaminadas. Y dirigidas. Que no estemos, cuando hacemos periodismo, no estemos del lado de la gente. Y lo hagamos para favorecer a un político, a un directivo, a un empresario o a quien sea. Eso no es periodismo, eso es propaganda, relaciones públicas, llámalo como quieras, pero no es periodismo. Yo no creo en eso. Es que hacen los propios guiones desde arriba. O sea, yo os cuento un caso. ¿Os acordáis de un programa que se llamaba La Noria? Os voy a contar este caso tal cual. Era la Operación Malaya aquí. La productora de ese programa había estudiado conmigo en la facultad, la chica, la que dirigía ese programa, y me decía: Amparo, nosotros tenemos claro que una de las personas que más sabe del caso Malaya eres tú, pero tú no vienes... Digo, yo soy la que más sé, ¿y por qué no voy yo al programa? Y me dicen, porque tú vas a querer contar lo que realmente estás viviendo y la verdad de lo que está siendo el caso Malaya. Pero es que nosotros no queremos contar ese tema, traemos pues a un señor que es un paparazzi que está aquí, que le escriben el listado de lo que tiene que contar, los 4 puntos que tiene que desarrollar, y él por dinero lo hace. Yo por dinero no me vas a sentar en una mesa a contar algo que no es cierto. Lo que es la farándula de un caso, cuando fue un caso que fue el intervencionismo de un ayuntamiento, el primer ayuntamiento que en España se intervino judicialmente. O sea, dejaros de pantomimas y de lo que queréis decir, pero hay gente que sí, le haces ese guión, lo ponen y es la historia que cuentan, y que la mayoría de la gente es lo que se lleva a su casa. Y le digo, tú y yo estudiamos, ya iba a decir el nombre de la chica, no. Tú y yo estudiamos en la misma universidad y nos enseñaron los mismos conceptos de honestidad, y me dijo, la televisión es otra cosa. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Muchas. Bueno, yo es que soy un convencido de que hay que regenerar el periodismo, porque nos quejamos de la política, ¿no? Y hoy estamos viendo el espectáculo de Ayuso y Casado. Pero yo soy un convencido de que el periodismo está más corrompido que la política. Sí. Lo he vivido desde dentro. Y eso es duro decir, y los compañeros se enfadan, porque sobre todo los que están en posiciones
privilegio, digamos, no quieren que nada cambie porque les va muy bien. Claro. Nos parecemos mucho a los políticos. Sí. Pero de todas formas, yo como umbral, yo aquí he venido a hablar de mi novela. A maldecir el periodismo, bueno, ya eso ya lo he hecho mucho. O sea que volvamos al corresponsal y a Miguel Bravo, que es lo que me interesa. Vamos otra vez a retomar a ese Miguel Bravo, que, bueno, está lleno en el fondo de valores. Miguel Bravo, ahí en un momento dado, tiene una información muy buena, que la tiene guardada como la carta blanca que les puede salvar a todos, pero que realmente no era para salvar a todos, solamente esa carta blanca la va a sacar por amor. No, solo rozando, un poquito nada más para darle ese intríngulis, ¿no? Es verdad que esa carta blanca solo la utiliza al final por amor, el amor todo lo puede. Sí, yo creo que, el amor al final es decisivo en las decisiones que tomamos siempre, ¿no? Profesionales o no. Y como decía antes, que los reporteros también se enamoran, también tienen aventuras y también tienen infidelidades y tienen traiciones. Y en el mundo de los reporteros también compiten por la chica, ¿no? Eso ocurre también. Y en algunos casos, de una manera un poco burda, diría yo, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Afganistán, claro, imaginaos, 3 meses en Afganistán, pues, lo único que veías eran burkas. Claro, eso te iba a decir. Y de repente yo recuerdo siempre había una periodista francesa por ahí. ¿Nicole? ¿Es el personaje? No queremos decir cuál, vale. pero yo sí que recuerdo que en esa época todavía las mujeres que iban a cubrir la guerra eran pocas. Y os podéis imaginar, yo todavía recuerdo sobre todo los franceses, ¿no? La energía que le ponían, no solo a enviar su crónica y a salvar el pellejo, sino a intentar ligarse a la francesa, a su compatriota, ¿no? Y decía, pero de verdad que tienen tiempo para todo estos franceses. Es una cosa, lo del amor no lo abandonan nunca, en ninguna circunstancia. Así son de chauvinistas, claro. Bueno. Es como... Sin embargo, Miguel Bravo no quiere ligarse, prefiere que sea su amiga y aunque había ahí una tensión sexual, ¿no? Bueno, Miguel Bravo es que está, y se dice en un momento, lo comparas con Daniel Vinton y están en la misma carretera pero en momentos muy diferentes, ¿no? Entonces, él está descubriendo el mundo de los corresponsales, la primera gran aventura que vive. He intentado transmitir esas sensaciones que también yo y se recoge. Tuve cuando fui a mis primeras coberturas. Y claro, se encuentra con personajes que están en un momento muy diferente al suyo, ¿no? Y ahí es donde también se produce ese contraste que yo creo que es interesante, porque al final unos van a necesitar lo que los otros tienen para salir de esa prueba de fuego en la que se ven inmersos. Dices que te traerías del tiempo que has estado allí, de Oriente, la espiritualidad, el respeto que tienen por los mayores, esa manera de vivir, que también impregnarías un poco también a Oriente, un poco de Occidente. Aquí es donde cuento que en noviembre estuve en Tailandia y una persona me dijo, oye, ya que estás por ahí, ¿me podrías traer un Buda? Y esa es Amparo. No sé dónde meterme. Yo le dije, es que ahora hay una norma que a los tailandeses les parece ofensivo exportar y traerte Budas. Pues tráeme uno pequeñito. Y al final me fui a un mercadillo y compré uno pequeñito. Y entonces lo tenía que haber traído hoy, pero se me ha olvidado que está en Madrid. Bueno, es que yo tengo un santuario que conviven vírgenes, budas, o sea, todo lo que sea espiritual me llega. He arriesgado la cárcel por tu Buda. No, si al final le meten en la cárcel, imaginaos qué papelón el mío, ¿no? O sea, es que no me podría ni haber del remordimiento. Pero ¿por qué no dejan sacar ahora budas de allí? No, cuéntamelo. No les gusta porque, bueno, para ellos es muy especial
Pero si llevamos a la Virgen del Rocío nosotros y lo compramos allí en el Rocío y tan ricamente. No, ellos empiezan ahora a considerar ofensivo que personas que no son budistas exhiban los budas en su casa y que sea como un poco un recuerdo turístico, ¿no? Eso ya no les hace la gracia que a lo mejor hace unos años sí. Ellos mismos explotaban esa venta, ¿no? Les parecía estupendo. Pero bueno, eso ha cambiado, ¿no? Ahora es más complicado. Y luego ha habido muchísimo expolio también de templos y demás. Yo he hecho un reportaje para el periódico, ¿no? En Camboya, en los templos de Angkor, cómo arrancaban directamente las cabezas de los monumentos y se los llevaban a Europa. Y luego eso acababa en un museo en Nueva York, ¿no? O en casa de un coleccionista. No sé por qué nos hemos desviado, por qué me he desviado. No, pero hablando de sí, has contado aquí la anécdota del Buda, que yo no sabía meterme, pero bueno, que a Buda. Pero sí me gustaría que nos hablases, fuiste una de las pocas personas que entrevistó al Dalai Lama cuando estuvo, y me gustaría cómo fue esa entrevista y que nos contaras tus sensaciones. Tú dices eso de que muchas veces ganan los malos, ¿no? Yo creo que los reporteros... Perdón. Y en la novela está esa lucha de alguno de ellos contra el cinismo, ¿no? Por no caer en el cinismo, no caer en la desilusión absoluta en la condición humana. Y yo creo que los reporteros necesitan en el camino encontrarse alguna luz de vez en cuando. Y para mí el Dalai Lama fue eso. Fue, después de haber cubierto el Tíbet, un pueblo aplastado de una manera increíble, sin que nadie le importe, menos a Richard Gere, que recordáis sí. que era muy fan del Tíbet, y de repente encontrarte un personaje, lo entrevistas, y a pesar de que se tuvo que exiliar, de que se ha masacrado a su pueblo, de que se ha destrozado la cultura, de que un grupo de gente muy pequeña, muy espiritual, está siendo aplastado por un gigante. Que a pesar de todo eso, no salga de su boca una sola palabra de resentimiento, de odio. Y que además tú sientas que es sincero lo que te está diciendo, pues es uno de esos momentos de luz, ¿no? Yo siempre digo que con el Dalai Lama, cuando entré en la habitación, y era una habitación grande, es como si la llenara entera. Eso que es una persona pequeña, ¿no? Es de estas personas que tienen esa densidad humana de hacer que un lugar esté completamente lleno. Y fue una conversación muy curiosa, porque claro, él se esperaba que yo le preguntara por el conflicto con China. Claro. Y yo le pregunté cuál era su opinión sobre el matrimonio gay. ¿Qué te contó? Y entonces la entrevista normalmente había un límite de tiempo, ¿no? Y había un tipo que era el que o cortaba la entrevista o si él le enviaba una señal seguía. Claro, me estaba interesando. Y empezamos a hablar de todo. Bueno, pues en el tema del matrimonio gay, pues decía, desde el punto de vista del budismo no está bien, pero si no eres budista, pues haz lo que quieras, ¿no? Pero luego él me contó que por las noches tenía sueños eróticos. ¿Cómo erótico? Sí, que por la noche él no era un monje y que de repente... Como Santa Teresa. Y entonces no, es que él es muy gracioso y te lo cuenta así, dice, entonces yo estoy en los sueños y entonces yo mismo en el sueño me digo, recuerda que eres un monje. Qué sabio, ¿no? Y entonces, muy sabio. Él me decía que todos los meses había 7 propuestas de matrimonio. De mujeres que iban a Dharamsala, donde él está en el exilio, y que estaban totalmente enamoradas y se presentaban en una audiencia. ¿Pero eso era real o en sus sueños? Eso era real. Real, le pedían matrimonio. Pero él, tanto en sueños como en la vida real, tenía que hacer un esfuerzo de decir, yo soy un monje, yo no puedo... Claro, ellos son castos también y célibes, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo ir en aviones donde la azafata, por ejemplo,
tú tienes el monje al lado y la azafata te pasa a ti la comida para que tú se la des a ellos, porque no te pueden... Por la mujer. Pero el Dalai Lama era una persona pues, profunda, empática, solidaria y con esa humanidad que os decía, y te lo transmitía. Y a lo largo de mis 20 años de reportero, pues he tenido que ver cosas muy feas, que no voy a describir aquí para no amargar la cena a nadie, pero cuando tú estás constantemente yendo a estos lugares, necesitas encontrar también el otro lado, ¿no? Porque si no, sería desesperante, ¿no? Pensar que solo lo malo existe. Y la realidad es que no es así, que te encuentras gente increíble, que en mitad de la guerra te encuentras gente que quiere crear un pequeño oasis de paz, ¿no? Y te encuentras muchas veces a personas increíbles, ¿no? Que de una manera desinteresada aportan luz en esos lugares oscuros. Y eso te da fuerzas para seguir, ¿no? Y para también ponerte del lado correcto. Y te inspira. Y hace que la ilusión se mantenga, porque sin ella, como decía antes, ¿quién se va a ir a jugar la vida a una guerra donde no hay fama, rara vez dinero, poco reconocimiento? Te quedarías en casa, ¿no? De nuevo, en una tertulia del corazón. Pero para ir a esos lugares, para vivir las aventuras de los personajes del corresponsal, incluso aquellos que tienen su lado oscuro, artificial, bueno, el tontín del príncipe y demás, yo creo que en el fondo todos necesitan creer. En algo. Creer que lo que están haciendo va a servir para algo. Y si no para cambiar el mundo, por lo menos para mejorarlo un poquito. Pero es que además la historia demuestra que eso es posible. Es que cuando uno mira atrás a la guerra de Afganistán, no la de Afganistán, la de Vietnam, fue gracias a los reporteros que fueron a esa guerra y empezaron a contar la realidad de lo que estaba pasando, que la opinión pública estadounidense dio un giro total. Y se volvió contra la guerra y forzó al gobierno a llegar a un acuerdo de paz. En Yugoslavia ocurrió lo mismo. En Yugoslavia se estaban matando sin que nadie, ningún político quisiera hacer absolutamente nada. Fueron los reporteros, y murieron decenas de ellos allí, que estuvieron allí, se jugaron la vida, contaron y filmaron las masacres en los mercados, los francotiradores disparando a mujeres que cruzaban la calle para ir a comprar el pan. Eso forzó a políticos que estaban apoltronados en sus asientos a hacer algo. Entonces, yo soy un convencido de que lo que he hecho, unas veces más, unas veces menos, sirve. Y si no, no podría haber ido a esos lugares. Y a algunos de los personajes del corresponsal les pasa lo mismo, que necesitan creer. Y los hay que están en ese momento de duda, ¿no? Daniel Vinton duda y dice, sí. O sea, mi vida personal es un desastre. 2 matrimonios. Me he jugado la vida. Estoy como estoy, ¿no? Deambulando por el mundo. Y entonces se pregunta, ¿todo esto que he hecho ha servido para parar una bala? ¿O para reparar alguna injusticia? Y ese es un momento crítico para el reportero. Porque si la respuesta es no, todo lo que has hecho no ha servido para nada, entonces es muy duro. Claro, pero ha servido, como decía Nan, juntos viviremos la liberación y tú se lo contarás al mundo. Yo soy un convencido de eso, por eso yo creo que mis libros, que muchas veces son duros, yo creo que también tienen una carga idealista. Nuestro amigo Agustín Rivera, que hizo una reseña de muy bonita corresponsal en Zenda, decía que los personajes tienen un idealismo contagioso, ¿no? Quizá les he transmitido a algunos de esos personajes algo que yo llevo dentro, ¿no? Que es un poco un idealismo un poco quijotesco, que lo mismo te hace ir a Afganistán a contar una guerra que no le importa a casi nadie, que te metes en el despacho del director y ese mismo idealismo te da el coraje para decirle que no
a los altos, al Star System que están ahí arriba. Pero todo eso, si tú no tienes una convicción absoluta en lo que haces, pues entonces no te importa sacrificarlo. Si no crees en ello, pues es muy fácil decirle al político, vale, no te preocupes, este tema lo pongo en el cajón, no lo voy a dar. Es muy fácil ir a un conflicto y decir, pues no voy a salir del hotel, porque ¿para qué me voy a arriesgar? Claro, voy a hacer la crónica. Si no va a tener ningún impacto lo que haga, ¿qué más da que esté en el hotel que fuera? Pero si tú crees que eso puede servir, entonces es fundamental. Vuelvo al lugar más feliz del mundo. El lugar más feliz del mundo es un libro de regresos. Y uno de esos regresos se produce después de 15 años. Yo había estado en un pueblo de Camboya, donde cada casa de ese pueblo había sido convertido en un bordel, donde se vendía niñas a los turistas, quizá el lugar más decadente y triste en el que he estado nunca. Y 15 años después volví. Y aquello se había transformado y los bordeles eran talleres de confección y peluquerías. Y fui y le pregunté a un americano que había allí, que había llegado con unos misioneros y tenían una ONG, y le dije, joder, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo se ha transformado este lugar? Y me dijo, sí, es que hace 15 años vino por aquí un periodista español y contó la historia de este lugar. Fíjate. Y entonces me di cuenta de que ese periodista eras tú. Ni siquiera él lo sabía. Y que esa historia la recogió un periódico alemán y después vino la CNN. Y entonces esta ONG y estos misioneros vinieron y empezaron a comprar las casas y a educar a las niñas y a darles una oportunidad. ¿Sirve o no sirve el periodismo? Claro que sirve. Voy a las facultades y escucho que les han dicho y repetido, no, el periodismo no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Claro que sirve. Si lo haces bien, si estás del lado de la gente, el periodismo sirve. Claro que no sirve si estás pegado a un sillón intentando complacer a un político de turno, a un directivo. Pero el periodismo hecho sobre el terreno, yendo a los lugares, sirve. Y para mí, todos los años que yo he ejercido el reporterismo merecían la pena si salvé o si ayudé y contribuí a que una sola niña de ese pueblo de Camboya no tuviera que ser traficada. Para mí merece la pena completamente todo lo que he hecho. Si además fueron muchas, mejor todavía. Pero claro que sirve. Claro, pero con el ejemplo que se está dando, quiero decir, hablábamos antes de las nuevas generaciones. Yo veo a la gente nueva que también va entrando al periódico, que no es gente que quiera estar en las trincheras, sino es gente que quiere hacer esa evolución en el periódico para entrar en la televisión, que es donde se gana el dinero fácil. Nunca y que la mayoría los que querían irse a los conflictos. Lo que pasa es que ahora los chavales que quieren hacer ese tipo de vida tampoco pueden vivir de ello. Es que es una precariedad absoluta, es que les están pagando miseria. Sí, la crónica le están pagando a 70 euros. Los que conozco y van todavía a los conflictos y hablo con ellos, me dicen, en el último viaje perdí 1.500 euros. Sí, sí, es una apuesta personal. Un conductor, un traductor, el billete, el hotel, y de repente llamas y te dicen, pues mira, por cada artículo te voy a pagar 38 euros. ¿Quién se va a ir la vida por 38 euros? Si es verdad que hay idealismo y hay gente que lo quiere hacer, pero tendrá que poder vivir también de ello. Porque de la vocación y del idealismo no se vive. Fíjate, Larra fue el primer periodista, pero... Entonces, o sea, cómo de triste es que esté mucho mejor pagado y tengas muchas más posibilidades de sobrevivir en este oficio haciendo cosas indignas que haciendo algo tan digno como ir a dar voz a gente que está atrapada en un conflicto. Y eso es algo que hay que darle la vuelta completamente. Y luego los medios de comunicación, eso sí, 600 euros en una comida, una parte de directivos. Pero luego 38 euros para el reportero. Es que es una vergüenza. Y ya me estás otra vez metiendo en... No, iba a ir ya con el pozo, ¿no? Iba a volver a la novela, el pozo que tiene también de
El pozo del... Yo es que hablo de esto muy apasionadamente porque, y claro, había gente que criticaba el libro del director, ¿no? Y decía, es que vaya, como en mierda la profesión. Digo, no, precisamente porque siento tan fuerte, ¿no? Amas tanto la profesión que te duele. Me duele verla Exactamente. así, y me gustaría que hiciéramos algo por cambiarla. Que es lo que nos pasa a muchos. Y entonces es verdad que te duele, ¿no? Y te duele ya no por ti, que ya lo vuelvo a repetir, que es que he sido un privilegiado. Si es que todo lo que yo quería hacer en este oficio lo he hecho. Y encima me han pagado bien. Es una profesión tan bonita. Pero me da mucha pena que haya muchos chavales que sintiendo lo mismo y queriendo hacerlo igual de bien y siendo comprometidos, no lo puedan hacer. Entonces, el mundo que yo describo en El Corresponsal lo van a tener que leer en el libro, porque no lo van a poder vivir. No va a ser real. Ha quedado en la ficción. No lo van a poder vivir porque ya no vamos a los sitios. Sí. Cuando vamos un día y volvemos, con muchísima precariedad, porque, como decía antes, estamos tan obsesionados con nuestra pelea política diaria que no le prestamos ninguna atención a lo que pasa más allá. Entonces, todo esto ha hecho que El Corresponsal, la vida que se describe de estos aventureros de mi libro, pues sea una profesión en vías de extinción. Y es ese pozo de la tristeza al que yo quería volver, que también está en el libro, ¿no? Además lo dice en una frase muy clara, ¿no? No hay nada que tanto envejezca como la tristeza. Sí, yo creo que es una verdad muy grande, ¿no? No vamos a contar quién lo dice. No, por eso has visto que he estado discretísima. Porque es un momento muy importante del desenlace, pero sí que es verdad que eso es así, ¿no? Y la tristeza envejece. Y lo ves en la gente que tiene esa vitalidad, muchas veces va acompañada de alegría, ¿no? Sí. Yo por eso estoy ya planeando venirme a vivir a Marbella. Sí, ¿eh? Para Benavís, porque hoy estábamos, antes de venir, llego y estamos en un restaurante en la playa, ¿no? Yo veía la cara de la gente y digo, esta gente está muy a gusto, ¿no? O sea, yo me vine aquí de corresponsal, de Madrid me vine de corresponsal a Marbella, y la verdad... Yo venía en el AVE, que ha sido una tortura absoluta, porque los vagones del AVE ahora son una pesadilla de gente hablando por el teléfono. ¡Qué horror! ¿No vas en el de silencio? Hay uno. Hay un señor que tenía... Yo cuando viajaba, porque ya no viajo con el COVID... El de atrás roncaba. ¡Qué horror! La gente se estaba riendo. La gente se reía porque era imposible roncar. Sí. De esa manera, o sea, en un tren lleno de gente. Otro estaba hablando y tenía un negocio de insectos. ¿Cómo? Sí, de insectos. Y se le habían escapado. O sea, que había gusanos por el ave. No, gusanitos. Hablando, tenía una crisis en su empresa y algo le había pasado con los insectos. Ah, pensé que se habían escapado los insectos por el ave. Digo, qué horror ya. No. Pero luego, o sea, y luego cada uno con su conversación es súper estresados todos. Claro. O sea, y digo, pero vamos, que vais a mala. Mira cómo se ríe Blanca, que se ha venido también a Marbella a vivir, o sea... Pero, entonces sí, yo creo que hay que escoger bien el sitio donde uno está y luego ser conscientes, yo creo, del privilegio absoluto de vivir en un país que nos quejamos con razón, porque es verdad que hay cosas que no nos gustan cómo funcionan, pero cuando uno ha estado en los lugares donde yo he estado, lo ves todo con otra perspectiva, ¿no? Y te das cuenta de lo afortunado que es. Probablemente no hay 10, 15 países en el mundo que puedan darte la seguridad, la prosperidad, la tranquilidad que te da un país como España. Hay que defenderlo, hay que intentar que no nos lo estropeen más, pero también hay que reconocer que somos unos privilegiados. Y ya, si vives en la costa, pues más. Totalmente. Yo simplemente quiero que le demos un aplauso a la libertad de expresión. La palabra es sagrada y no se mata,
y queremos a mucha gente como David para que sigan cultivando esto que se llama devoción por la profesión. Bueno, yo creo que siempre tenéis que tener muy en cuenta no a vuestros jefes o a vuestras empresas, que muchas veces son injustas, ¿no?, en el trato, sino siempre para tener muy claro para quién trabajáis, ¿no? Y es para la gente, y es para los ciudadanos, y es ahí donde yo creo que se puede encontrar la motivación dentro de la precariedad, dentro de, bueno, de las dificultades. El pensar que al final tú estás haciendo un trabajo que es importante, ¿no? No hay que irse a la guerra, ni a esos lugares como Birmania, ¿no?, para que tu periodismo tenga un impacto. Yo te pongo un ejemplo. Si tú, imagínate que en Málaga descubres que hay un cruce donde en los últimos 2 años han muerto 4 o 5 niños porque ahí falta un semáforo, y tú has descubierto esa deficiencia, la has contado en un periódico, en una radio, en una televisión, y gracias a eso el ayuntamiento no le ha quedado más remedio que poner ese semáforo, le estás salvando la vida a lo mejor a 4 o 5 niños de los 2 próximos años. Fíjate tú lo importante que puede ser un semáforo y lo importante que puede ser una noticia. Entonces, yo creo que no hay que aceptar la precariedad y las dificultades que tú describes, hay que rebelarse e intentar que eso mejore, y entre tanto encontrar, no sé si el consuelo, pero sí la satisfacción de que lo que tú estás haciendo es un servicio público y que eso ayuda a mejorar la vida de las personas, lo hagas en tu localidad, lo hagas en Camboya, lo hagas donde lo hagas. Pero estoy totalmente de acuerdo que además de ser un servicio público, o precisamente por eso, debería estar justamente recompensado. Económicamente por un lado, y luego en cuanto a valoración. Aquí, ¿qué es lo que nos hace muchísimo daño a los periodistas? Que mientras hay gente como tú haciendo un buen trabajo y fajándose en el periodismo, la imagen que queda al final es la de estos otros que se gritan en una tertulia, que manipulan, que no sé. Y la gente luego dice, periodistas, sois lo peor. De hecho, salimos la profesión peor valorada de este país. Todas. Es increíble. Efectivamente. Pero yo creo que es una confusión, porque toda esa gente no está haciendo periodismo, es que están haciendo otra cosa. Entonces, llamar periodistas a los que hacen propaganda o manipulan o hacen relaciones públicas o se venden al poder, ese es el problema, porque no lo son. Es que hay veces que también llegamos donde no llegan desde otros lugares. Por ejemplo, antes os he hablado de la Operación Malaya. Un vídeo mío, que habréis visto todos en la televisión, que es Julián Muñoz bailando sevillanas, sirvió para que un juez de instituciones penitenciarias dijese que este señor no estaba tan malito cuando le habían sacado de la cárcel por una enfermedad, cuando estaba a las 4 de la mañana bailando ahí. Yo publiqué con Pedro J ese vídeo. Y entonces, ¿el qué? Claro, sí, igual es que eso es lo que le alegó, ¿no? Pero no se lo tragó el juez de instituciones penitenciarias y le ha metido otro año en la cárcel, que es un año en la cárcel y ha vuelto a salir otra vez. Pero ahí está el servicio público, quiero decir. Somos Davides, pero como el otro día alguien me recordaba cuando yo me desanimaba, me dijo, no olvides que David ganó a Goliat. Alguien me lo dijo por aquí que estaba sentado. Así que no te desanimes. También pienso que muchas veces nos estamos hablando como propios ciudadanos. Yo creo que yo incluso dejé de leer comentarios en los vídeos que yo realizaba, en los directos, sí, que me hacían mucho daño. Ya, sí, en los foros. Ahí, fíjate, ahí sí que creo que hay que tener en cuenta, primero, que los que dejan comentarios normalmente, o sea, no son muy representativos. Nosotros hicimos un análisis en El Mundo de los comentarios de odio que había.
Hay mucho... Entonces cogimos un análisis y resulta que en realidad eran 40. Sí, pero son los mismos, que no tienen nada que hacer. Sí. Poniendo mensajes de como odio. no dan la cara, que es muy fácil no dar tu nombre ni tu DNI. La mayoría de las personas cuando dejamos de leerlos. Cuando leen un artículo que les gusta o ven un vídeo que les gusta, no se ponen a comentar. Entonces, yo creo que no es real. No. Esa reacción que recibimos, y en Twitter no lo quiero ni decir, o sea, sí. A mí a veces me amenazan, me dicen, sé dónde vives. Digo, sí. Ya como la mafia. O sea, sé dónde vives y te vas a enterar. Pero creo que eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que si haces periodismo tienes que aceptar cierto grado de cabreo, ¿no? Yo creo que si uno quiere escoger una profesión para hacer amigos, pues montas una tienda de caramelos. Esta no es, sí, de verdad. Es que si tu oficio es contar la verdad, eso siempre va a incomodar a la gente y siempre te vas a encontrar enemigos que van a intentar que no la cuentes. Y hay que aceptar con naturalidad que va a haber una parte de odio o de protesta. Pero yo creo que hay mucha más gente que va a apreciar lo que has hecho y que no va a lo mejor a perder el tiempo en ponerte un mensaje. Es que yo me pregunto hasta dónde llega la libertad de expresión. Porque es como, no, yo tengo libertad para decir lo que quiera. Bueno, yo creo que hay unos límites también. Es como que a veces no sabe hasta dónde llega el límite de la libertad. Bueno, es que la libertad de expresión termina donde empiezan los derechos. Exacto. Tú ahora, imagínate, porque eso es un debate muy interesante. Ahora de repente alguien aquí decide gritar que hay un atentado y todo el mundo sale corriendo y nos atropellamos entre todos y hay 3 muertos. Y el otro dice, bueno, yo lo dije porque es que es mi libertad de expresión. Digo, oiga, no. Claro. La libertad de expresión tiene límites. O sea, no determina la de los demás. Por ejemplo, no es libertad de expresión. El señalar a la gente para que les pasen cosas, eso no es libertad de expresión. Entonces, al final los periodistas, nosotros tenemos que aceptar los límites también de lo que podemos hacer y no podemos hacer. Y yo creo que se ha confundido. También estamos en un tiempo en que todo el mundo, ¿sabes? Lo de la libertad ahora ya se ha convertido en un cachondeo. La libertad es hago lo que me da la gana, aunque le afecte a quien le afecte. Oiga, no. Es que entonces viviríamos en la jungla. La libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Eso es libre albedrío. No es libre de conducir en dirección contraria. ¿Qué quiere que le diga? O sea, no es libre de hacer eso. Porque si todos hiciéramos lo que nos da la gana, pues imagínense. Mira, yo las guerras que yo he cubierto han sido siempre por 2 razones. Casi todas. Bueno, vamos a ponerle 3. Hay 3. Una es nacionalismo, religión fundamentalista, es decir, fanatismo y dinero. Y normalmente esas 2 causas, nacionalismo y religión, en realidad te llevaban al dinero. Entonces, yo he sentido mucha impotencia en cómo en algunos de los lugares donde yo he estado se ha manipulado a la gente utilizando la religión o el nacionalismo para contaminar la mente de gente. Y luego, en cambio, esa misma religión, yo he visto a misioneros que llevan 40 años en un pueblo malviviendo por ayudar a la gente. Es decir, la religión ha sido un motor para mucha gente para hacer el bien y otros la utilizan para manipular y provocar el odio, ¿no? Entonces, al final, cuando rascas es la condición humana, ¿no? Y es difícil aceptarlo, pero nos cuesta mucho cambiar y evolucionar. Y yo cuando veo Afganistán y veo que los talibán han vuelto a tomar el poder y veo que otra vez no dejan a las niñas ir al colegio. ¡Qué horror! Y veo una involución. Cómo anulan a las mujeres. Claro, digo, vamos a ver, yo estuve yendo 10 años. Medio superábamos eso, de repente parecía que había una esperanza. Es desesperante que volvemos otra vez atrás, ¿no? Ahí es donde hay momentos en los que el corresponsal, y le pasa a algún personaje de mi novela, pues
sienten esa impotencia, ¿no? De ver que no evolucionan las cosas todo lo que querrías. Y luego tienes esos triunfos como el que os he contado del pueblo de Camboya. El periodismo al final es estrellarte contra la realidad una y otra vez, intentarlo una y otra vez, y es muy vocacional, es verdad. Tiene muchos sinsabores, tiene sus triunfos, y yo creo que al final para hacerlo tienes que estar siempre teniendo en cuenta que detrás hay gente que, aunque no te lo diga, aprecia el buen periodismo. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que lo hace. A mí me llama mucho la atención el contraste de que el mismo periodista que es capaz de jugarse la vida por ir a un conflicto, que es una cosa honorable, luego es capaz de ocultarte el móvil para que no seas tú el que manda la crónica antes que él. ¿No? Esa competencia existe, yo la he visto. El pisarse la manguera. Pero yo he visto que se llama robar el teléfono al compañero. O sea, sí. He visto, y hay alguna escena que se describe también en el libro, perrerías de subirte a un helicóptero y estás tú llegando para subirte para ir a una aldea a la que te van a llevar después de un tsunami, y el compañero le ha dicho al piloto, no, es que no, han decidido que no vienen. Y ver el helicóptero marcharse. Todas las triquiñuelas, o sea, para... Esa competencia a veces de granujas existe, y yo la he intentado retratar con un poco de humor, porque te lo tienes que tomar así, ¿no? Pero cuando estás ahí no te lo tomas con muy buen humor, la verdad, porque puede ser difícil de comprender a veces, ¿no? Y a la vez, en esas situaciones de riesgo se crean unas lealtades y unas amistades brutales. Es decir, tienes las dos cosas, ¿no? De nuevo, la luz y la oscuridad de la condición humana. Porque cuando estás en peligro, pues el compañerismo puede ser muy importante para salvar la vida. Y también tienes mucho de eso, ¿no? Y se crean esos vínculos tan importantes. Entonces, hay gente que, bueno, yo tengo amigos corresponsales, pues, que no nos vemos nunca, pero es que somos uña y carne. Y eso es por las experiencias que has convivido con ellos, ¿no? Hay algo especial ahí, ¿no? Y... esas campanitas de un móvil, ¿no? Y luego, en cuanto al estado de la profesión, esto no me gustaría decirlo, pero es que es así. España está, desgraciadamente, muy mal periodísticamente para el nivel de país que es. O sea, tenemos, yo digo siempre, la peor prensa de Europa. O sea, y lo digo porque yo he escrito y sigo escribiendo, y ahora estoy escribiendo para Welt, que es un periódico alemán. Uh-huh. El trato, por supuesto, lo que pagan, el respeto, el tiempo que ellos consideran que puedes utilizar. El otro día me decían, ¿no? Me pedían una historia y yo dije, bueno, pero ¿para cuándo la necesitáis? No, para cuando esté. Y que cuando esté, quería decir... que la aniquiles, tienes todo el tiempo. 3 semanas, 4 semanas, nos da igual. Sí. O sea, porque lo importante es que la historia esté bien. Que la aniquiles. Entonces, aquí no nos dan tiempo. Mañana. ¿Cómo mañana? Mañana. Si no he entrevistado a la mitad de la gente. Cuando escribo para el New York Times, por ejemplo, ¿no? En los últimos años, que tenía una columna fija 2 veces al mes. Claro, es que mi columna pasa por un proceso de 3 editores. Es que cada fecha se comprueba, es que cada cosa... Estoy hablando de opinión, ni siquiera estoy hablando de información. Un cuidado en que esté bien, en que seas honesto, en comprobar las cosas, en preguntarte, en asegurarse de que no tienes ningún interés, ninguna incompatibilidad. Yo eso no lo he encontrado. Es que no le falta de nada. De hecho, tenéis el libro ahí fuera, que Jesús, nuestro librero, y os lo va a firmar David, todo lo que lo queráis comprar, y a seguir saboreándolo, porque después de esta charla seguro que lo vais a vivir de otra manera. Dar las gracias al Ayuntamiento de Benavis por permitirnos seguir haciendo cultura, y por supuesto a David que venga a sentarse muchas veces más a este foro de libertad. Me invitéis, encantado. Y, bueno, y mil gracias por estar.